Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy la tecnología nos da la oportunidad de que puedan ingresar a esta sala virtual desde distintos lugares, desde también distintos lugares y distintos horarios, ¿cierto? Así que saludo a todas, a todas. Soy Desiree López de Maturana Luna, vicepresidenta de OMED para Latinoamérica, y doy la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sala virtual para participar en este seminario que forma parte de las diversas actividades de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Durante esta semana, OMED, como miembro de CLADE, se suma fuertemente a la ruta que la campaña ha trazado por el derecho a la educación, su garantía, defensa y promoción de este derecho. En esto estamos concentrando acciones y movilizándonos de manera potente y articulada para alzar y relevar nuestras voces y exigir este derecho a los tomadores de decisiones, autoridades, actores estatales y no estatales, de carácter local, nacional e internacional, medios de comunicación, redes sociales y comunidad en general. Este año, el tema central que nos mueve es la descolonización de la financiación educativa. Y por cierto, nuestro interés es poner el foco en la primera infancia y en aquellas políticas implementadas en nuestra región que den cuenta que cuando en los estados existe voluntad política, es posible la transformación de la educación como se acordara en la cumbre de la transformación de la educación con jefes de Estado celebrada en septiembre de 2022, que se traduce, entre otras cosas, en los siguientes desafíos que son reales, imperativos. Podríamos agregarle éticos incluso. Uno, la educación debe estar disponible y ser accesible para todos y todas a lo largo de toda la trayectoria de vida. Dos, debe brindarse de forma gratuita y sin discriminación. Tres, debe ser de buena calidad. Y cuatro, debe promover la igualdad social. Entre los datos importantes que dan cuenta de la deuda histórica con la primera infancia es que el 40% de los países con datos asignan menos del 2% de sus presupuestos educativos a la primera infancia. Uno de cada dos niños y niñas acceden a la educación preescolar solo un año antes de la escuela primaria y alrededor de un 81% de los niños y niñas de los países menos desarrollados no reciben educación en la primera infancia. En este marco, tengo el honor de presentar y agradecer los aportes de nuestros invitados e invitadas de hoy, que tendrán un máximo de 15 minutos, que podrán hablar mucho más, pero aquí van a tener solo 15 minutos para poder comentarnos sobre sus experiencias, sus investigaciones, etcétera, que sin duda van a enriquecer el trabajo, la incidencia que tengamos que hacer al respecto. Saludo entonces a Víctor Giorgi, muy bienvenido Víctor, a Iliana Lopriore también, a Pablo Pajés también muy bienvenido, y voy a partir presentando y dándole la palabra también a Víctor Giorgi, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Medicina y la Escuela Universitaria de Psicología, docente universitario, ha trabajado coordinando el programa de Psicología y de Derechos Humanos del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología y también como decano de la Universidad de la República. Fue presidente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay entre el 2005 y el 2009, coordinador académico de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y entre el 2015 y el 2023, autor de un importante número de libros y artículos sobre temas de psicología social y comunitaria, salud, política de infancia y derecho del niño. Yo no sé, Víctor, si está correcto, tú ahí puedes corregir algún dato que no sea,
pero es muy largo su currículum y la verdad es que solo me queda presentarlo así y decir que es un gran amigo de OMED y nos hablará ahora sobre el derecho a la educación en la primera infancia. Así es que te dejo con el micrófono, Víctor. Muy bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Desiree. Muy buenos días, tardes o noches a todos y a todas, según corresponda. Sí, los currículos largos a mí no me gustan, creo que a veces son más un signo de vejez que de sabiduría, así que me parece más que suficiente lo que has dicho. Eh, yo voy a exponer algo que tiene que ver básicamente con la educación como derecho en la primera infancia, pero esto que suena como muy convencional el título, tiene que ver con la lectura de la realidad en la cual el derecho a la educación en la primera infancia no es algo totalmente incorporado en las políticas, en las culturas, en los discursos políticos, en los discursos sociales incluso. Y en ese sentido, quiero compartir la pantalla para ir planteando algunas cosas. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la primera infancia estuvo históricamente ubicada en el ámbito privado. O sea, la familia es el lugar de los niños pequeños y esto todavía hoy se plantea en estos términos. Por lo tanto, en los últimos años lo que observamos es, de acuerdo a la perspectiva de derechos, un desplazamiento del tema de la primera infancia de lo privado a lo público y ingresa en la agenda político-social en función de algunos hechos. Por ejemplo, la primera, la transición demográfica, o sea, el hecho de que haya familias más pequeñas, la reducción de las redes familiares amplias, el hecho de que la mujer empiece a integrarse al mercado de trabajo, o sea, todo esto genera una necesidad de cuidado de los niños vinculados fundamentalmente a los horarios laborales. A su vez, la evidencia científica de la relevancia que tiene la primera infancia en el desarrollo, ¿verdad? Todos los avances de la neuropsicología, pero también previamente muchos psicólogos plantearon como cómo era la importancia justamente de las primeras experiencias en el moldeo de las capacidades y de la personalidad. Los estudios económicos que muestran que la inversión en primera infancia tiene un alto retorno, porque genera un capital humano que de alguna manera se aporta y favorece el desarrollo de un país. Este argumento a mí no me gusta manejarlo porque me parece muy utilitario, ¿verdad? Creo que los derechos no solo tienen que ver con la buena inversión, pero es un argumento muy sensible para algunos decisores de políticas económicas, por eso me parece bueno que se maneje y se ponga sobre el tapete. Y la perspectiva de derechos, desarrollada fundamentalmente en la Observación General número 7, que reafirma que los niños en todas las edades tienen todos los derechos. Y lo que tenemos sí que ver es las formas en que en cada momento de su desarrollo ejercen esos derechos. Eh, Recordemos que la observación general número 7 apunta justamente a un problema interpretativo de la Convención, en el cual el Comité de Derechos del Niño observa la poca referencia que hay en los informes de avance y de implementación de la Convención a la primera infancia. Creo que este es un elemento importante, ¿verdad? Más allá del contenido de la observación, el hecho que lo genera también nos está dando una cierta alarma en cuanto a la dificultad del reconocimiento de los niños pequeños como sujetos plenos de derechos. El hecho es que la primera infancia llega como tardíamente a la agenda política, ¿verdad? Y no se consolida como prioridad estratégica de los estados, como si se consolida en su momento la enseñanza primaria, la universitaria, etc. Recién en los últimos años comienza a aparecer esta idea de la inversión como algo estratégico. Esto determina una dispersión institucional. ¿Qué quiere decir la dispersión institucional? Que si nosotros observamos las actividades que se realizan de educación, lado a la primera infancia en un país y en la región, vamos a ver que hay, por un lado, muchas iniciativas privadas
muchas iniciativas privadas solidarias, diría yo, comisiones vecinales, iglesias, sindicatos, y aparece también una especie de dicotomía entre programas y políticas que dependen de los organismos de la educación, que tienen un claro sesgo educativo, diría, y por otro lado otras que dependen más de la protección, con diversidad de modelos, y cuando digo diversidad de modelos me refiero también a distintas misiones institucionales. Mientras en los de cuidado, la idea es precisamente cuidar, proteger la salud, la higiene, ciertos elementos de seguridad alimentarios, y fundamentalmente cuidar al niño sobre, en momentos en que, para liberar a los padres y fundamentalmente a las madres, para que puedan ingresar al mercado de trabajo. Por otro lado, el educar, que aparece como dicotomizado, y donde muchas veces este educar se desliza a modelos escolarizados que tampoco son propios para la edad. Y otra gran contradicción que encontramos es entre focalización y universalidad. Decía recién deciré que la educación es para todos, y efectivamente la educación debe ser universal, es para todos en todas las edades. Sin embargo, sigue existiendo, a nivel de lógica práctica e incluso de algunas políticas públicas, una priorización de acceso a este tipo de servicios en las poblaciones más vulnerables, confundiendo lo que puede ser una intervención social en situación de vulnerabilidad con un derecho universal. O sea, los niños no tienen que ir a los servicios o los servicios no tienen que tener cupos para los niños porque los niños sean de familias vulnerables, sino porque son niños simplemente de esa edad. Con eso alcanza como para que tengan que acceder a este tipo de servicios. Y esto tiene que ver también con una representación social de la infancia. O sea, como representación social son construcciones colectivas que tienen sus lógicas, sus lenguajes, y a su vez condicionan comportamientos y sensibilidades. Y en ese sentido, el niño pequeño sigue siendo visto, a pesar de todos los avances científicos que van en otra línea, pero sigue siendo visto muchas veces como alguien que solo necesita cuidados básicos, que no registra mucho lo que sucede a su entorno, y en caso de que lo registre no lo va a recordar, que no se comunica, donde realiza actividades que no tienen mayor contenido, como el juego, como ciertos sonidos, ciertos intentos de lenguaje, etcétera, con actividades intrascendentes, y que por lo tanto la educación no es una prioridad en esa instancia, sino simplemente cierto adiestramiento, incorporación de hábitos, pero se niega de alguna manera el carácter de sujeto, se lo ve como alguien que aún no es, alguien que va a ser, siempre frente a un niño decimos va a ser inteligente, va a ser pícaro, va a ser travieso, va a ser muy tranquilo, pero no es, parece que es algo que va a ser y no es. Y en este contexto hay una negación del derecho a la educación, una negación al derecho de la educación que además es muy claro cómo la educación no aparece como una prioridad en muchos momentos. En la reciente pandemia quedó muy en evidencia cómo llegado un momento empezó a preocupar mucho la pérdida de clases en el sistema escolar, policial. Apareció una preocupación por ese tema, y no así en la primera infancia. Los centros de primera infancia parecía que no eran imprescindibles, en tanto las madres estaban en sus casas, en tanto lo que se perdía no eran contenidos educativos, etcétera. Cuando en realidad se perdían experiencias que mucho tienen que ver con el desarrollo futuro del niño y que tiene consecuencias muy negativas. Por eso el tema este de la educación o el cuidado como una cuestión dicotómica. Si planteamos la educación como derecho, tenemos que plantear que el Estado, como garante, debe asegurar la educación y el cuidado. Son dos cosas indisolubles. La buena educación cuida y el buen cuidado educa. Porque el buen cuidado implica transmitir habilidades, implica eh, aprendizajes, implica no solo vigilancia, ¿verdad? Sino que implica habilitar en ese contacto con el mundo y darle herramientas para ese manejo. Y a su vez la educación también cuida, también protege. De acá el concepto de educar, ¿verdad? Que me parece que es muy gráfico en ese sentido. Por lo tanto, la educación es universal, no es una intervención en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, y debe ser de calidad, y esa calidad se debe ver en la infraestructura, debe ser una educación amigable, adecuada al momento evolutivo, y aquí me
señalaba un poco cómo se desplazan a veces las formas de trabajo, algo muy escolarizado, que no es propio de la etapa, o tal vez a veces algo como de niños muy pequeños, que va más por el lado del cuidado y no sintoniza claramente con el momento evolutivo, la evolución de esta etapa de primera infancia que es tan notoria, una gráfica de desarrollo tan empinada, ¿verdad? Y tiene que incluir procesos de aprendizaje, generar procesos, sostenerlos, acompañar. Esto implica también recursos humanos debidamente calificados, que es todo un tema. Si nosotros analizamos el personal que asume este trato directo con los niños en la región, encontramos una enorme variedad de situaciones, en muchos casos personal no calificado, que puede tener mucho valor en cuanto a su trabajo, que a veces nos consta que trabaja muy bien, pero que en general no es calificado y no es tampoco reconocido en su trabajo, ¿no? Las condiciones laborales a veces también son muy precarias. Y si hablamos de la educación como un derecho en la primera infancia, cabe para la educación de la primera infancia todo aquello que plantea la observación general número uno. O sea, una educación que articule lo local y la cultura local con lo universal, que sea respetuosa de la autoestima de los niños, que favorezca un trato amigable dentro del aula, que despierte la sensibilidad por los derechos, o sea, todo aquello que la observación general número uno plantea para la educación y que a veces lo miramos muy desde la educación escolar, debe ser también pensado y adaptado a la educación inicial. Y esto implica un presupuesto. Esto implica una inversión, un presupuesto que debe ser con fondos públicos. Y vamos a detenernos un poquito en ese punto. ¿Cómo debe ser la financiación de la educación? Ya que es un poco el tema que nos convoca. La educación es un derecho y no un bien de mercado. En esa medida debe ser financiado por fondos públicos. Esos fondos públicos deben ser suficientes, permanentes, o sea, permitir que las actividades sean sustentables a través del tiempo, que tengan estabilidad, más allá de su proceso de mejora permanente. Debe ser una financiación genuina. Cuando decimos genuina me refiero a que no es extra presupuestal, a que no depende de aportes circunstanciales, ni de cooperación internacional, ni de donaciones, ni de rifas de coches, ni de ningún fondo de ese tipo. Puede haber sí fondos que ayuden, que permitan mejorar la infraestructura, que den determinados empujes a los programas, pero la sostenibilidad de una educación universal de calidad tiene que ser financiada del Estado. Y tienen que ser fondos no redireccionables, porque de lo contrario, en la realidad de América Latina vemos que muchas veces los fondos se adjudican y después no se sostienen a lo largo del tiempo esa adjudicación, y esos fondos son reubicados en sectores supuestamente más prioritarios, que habría que ver con qué criterio se define eso. Pero no deben ser retirables de la inversión en infancia. Esto implica una política estatal básicamente redistributiva. O sea, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, hablamos políticas en el sector de producción, son políticas general de reinversión. Cuando hablamos de infancia, la infancia no produce dinero, por lo tanto las políticas de infancia son políticas que se financian con recursos fiscales extraídos de otros sectores de la vida productiva. Y este traslado de recursos de otros sectores a las políticas de infancia tiene que tener una sustentabilidad política. ¿A qué me refiero con esto? Algo que yo muchas veces digo a mis estudiantes y es que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo. O sea, si nosotros planteamos altas cargas impositivas para financiar determinados proyectos, vamos a encontrar resistencias en la comunidad, vamos a encontrar resistencias en aquellos que sienten que se quita dinero de sus bolsillos para financiar cosas con las cuales ellos no sienten que tengan responsabilidad. Y esto es algo que da lugar a lo que yo llamo los discursos antisolidarios, ¿verdad? Esos discursos que tanto aparecen en América Latina y que aparecen en cada coyuntura electoral con mucha fuerza, de que es que por qué vamos a aportar para otros que no producen, que no trabajan, que no aportan al país,
y por qué les quitamos a aquellos que sí trabajan, ¿verdad? Para revertir esto, es fundamental revertirlo para poder hacer sustentable en un contexto democrático la fuerte inversión que requiere la infancia y la educación. Hay que trabajar sobre la sensibilidad social. O sea, tenemos que promover una sensibilidad social en la cual aquel que aporta se sienta orgulloso de estar aportando al bien colectivo. Y esto suena muy lindo, pero no es fácil trabajarlo, generar corrientes de opinión fuertes a nivel social en ese sentido. Por eso, esto requiere una transformación hacia una cultura de derechos. Una transformación que implique una sensibilidad hacia la infancia, que implique un sentirse parte de las dificultades que pueda tener la sociedad, un sentir que tenemos obligaciones para con esas infancias y, por otra parte, sentir que ese aporte es un aporte valioso, para lo cual la comunicación, la difusión de las prácticas, es también una tarea permanente y muy necesaria. Bueno, muchas gracias. Yo quería compartir esto con ustedes. Espero que pueda ser de utilidad. Muy aplicado, Víctor, pero súper ajustado al tiempo. Y bueno, la verdad es que vamos a dejar un espacio, ojalá nos quede un espacio para que podamos también hacer preguntas, conversar, porque quedaron aquí algunos temas bien importantes también de poder a lo mejor seguir nosotros conversando, porque hay algunos acercamientos a veces ahí peligrosos entre lo que puede entenderse como un beneficio y lo que es un derecho. Cuando hablamos de las madres que necesitan las salas cuna o necesitan los jardines infantiles, es como un beneficio que se le da a las madres para que puedan trabajar y no se considera a los niños. Entonces, tú lo mencionaste y también por ahí lo que tiene que ver con gasto de inversión. Hay varios temas que quedan ahí, que los dejaste sobre la mesa, que dan para seguir conversando. Pero como tenemos que seguir por ahora, lo vamos a dejar ahí y junto con saludar a quienes nos acompañan de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, México, no son muchas las personas que han entrado, pero por Dios que hay representatividad. Junto con saludarlas a ella, le voy a dar la palabra a Iliana. Iliana, que también ella es de OMEP, es presidenta del Comité de Venezuela de OMEP, y ella es miembro directivo de la CLADE también. Entonces, está permanentemente trabajando, es que nace ahí la bisagra perfecta entre todo lo que hacemos con OMEP y CLADE, y también, por supuesto, ha sido una tremenda ayuda con eso. Ella es postdoctora en sistemas mundiales evaluativos, doctora en educación, magíster en currículum, ha escrito muchos libros, documentos, artículos y también es coordinadora de programas para la niñez, comunidades, ha recibido el premio Constructora de Paz, publicaciones como autora y coautora de texto, ya lo dije, y estudios en ámbito educativo inter y transdisciplinares. Lo que nos va a contar ahora es lo que ahí aparece en la pantalla, que es descolonizar el financiamiento de la educación, una utopía posible. Parece pregunta y afirmación. Aquí vamos a ver qué nos cuenta Iliana en su exposición. Adelante, Iliana. Bueno, muy buenos días, tardes para otros espacios. Un placer estar presente en este gran movimiento, no solo latinoamericano y caribeño, sino mundial, que es la Semana de Acción Mundial por el Derecho Humano a la Educación. Y nosotros como UMED, bien felices de poder sumarnos en este combate, porque realmente no es solo un proceso reflexivo para manifestarnos, sino también es un proceso de lucha. La temática que nos acompaña es descolonizar, como pregunta, descolonizar el financiamiento de la educación, una utopía posible.
No sé si nos preguntamos, ¿realmente por qué es importante el financiamiento en la educación? Y esta consulta la hacemos primeramente porque la mayoría de las personas que estamos presentes desde distintas disciplinas asumimos que nuestro hacer, nuestra cotidianidad, pareciera que el financiamiento no fuera tan relevante. Entonces, no es posible viabilizar la efectividad o la efectivización de los derechos de nuestros niños y niñas si no tenemos una plataforma de financiamiento. Ah, pero nos preguntamos también, no solo importa el financiamiento, sino urge abordarlo de cualquier manera. ¿Es solo suficiente el financiamiento o importa la perspectiva o el paradigma a los que obedecen estos grandes financiadores? Es decir, urge abordarlo desde una perspectiva justa, ética y descolonizadora. Y nos preguntamos también cuál es la relación del derecho humano a la educación en las primeras infancias. Yo voy a compartir muy brevemente con ustedes algunas datas e informaciones que nos parecen que son cruciales para entender por qué esta temática del financiamiento de la educación es importante. Vemos que como nuestra región latinoamericana y caribeña, conjuntamente con otras regiones, tiene una inversión, un gasto promedio en educación desde su porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, en esta lámina, producto de un estudio de LATINDA con la Red de Justicia Social de América Latina y el Caribe y la CLAVE, vemos la comparación y allí perfectamente nos podemos ubicar a través de los diversos colores que América Latina le urge, es un desafío el tema del financiamiento, el de gasto en promedio en educación, porque si visualizan estamos dentro de uno de los más bajos en relación a las otras regiones de América Latina, del mundo. Vemos también como dato importante que existe asumimos que el derecho humano a la educación es responsabilidad del Estado, pero hay muchos factores que intervienen. Para que el Estado lo asuma necesita de recursos externos como el Producto Interno Bruto, como los préstamos, como los impuestos, que por supuesto eso después lo diremos, que implica también reformas fiscales que necesariamente tienen que ser progresivas, pero también viene este financiamiento de recursos externos como la cooperación internacional. Entonces, en este marco, muy brevemente, explicarles qué es lo que está pasando en América Latina y el Caribe y por qué la problemática de financiamiento nos importa. En un estudio de financiamiento de la educación de la CLAVE, se señala la brecha o la relación negativa que existe entre la deuda pública y el gasto público que se hace en educación. Si ustedes pueden visualizar en el cuadro de la izquierda, podemos ver cómo en América Latina hay 31%, si lo ven allí, respecto al Producto Bruto Interno, 31% de deuda, y fíjense, hay un menos 2% destinado a la educación. Entonces, esta relación negativa genera incidencias de altísima gravedad para nuestros países. Respecto al gasto público, vemos también aquí esta relación. Hay una deuda de 30% y la relación negativa de menos 4%. Entonces, estos no son datos aleatorios, sino que tienen una incidencia y un impacto en nuestra cotidianidad y en el ejercicio del derecho de nuestros niños y nuestras niñas. En el cuadro de la derecha pueden visualizar algunos datos importantes. Esto es un estudio que se hizo en el periodo 2016 al 2020, pero con datos proporcionados hasta el año 2015. Están señalados los 3 primeros países cuya brecha es muchísimo mayor en relación al resto de los países de América Latina entre la deuda y el rubro de educación. Entonces, fíjense cómo en estos países hay un 180%, por ejemplo, en Argentina,
de deuda y fíjense, menos 5% destinado a la educación. Entonces, para nosotros es importante no solo enunciar, sino fundamentar con este tipo de información, con datos que nos permitan generar los caminos necesarios para, como OMED, que somos sociedad civil activa, como este movimiento contralor que podemos generar, pero en base a esta referencia que queremos mencionar. Vemos también como otro dato importante la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, quizás por la lámina, pero aquí lo que queremos resaltar es que los países que tienen mayor índices de deuda son los que el desempeño ha sido mucho más bajo entre la relación deuda e inversión en educación. Es decir, el financiamiento de la educación para poderla financiar con estos recursos que ya mencionamos, internos y externos, una de las vías es la adquisición de deuda. Y estas deudas han sido correlacionalmente contrario al impacto educativo que nosotros estamos aspirando. Partiendo de estas tres informaciones que tomé, porque me parecían que eran básicas, pero que existe mucha información respecto a eso de manera general, porque también quiero resaltar algo. Este evento, que es de financiamiento educativo y de colonización del financiamiento del derecho humano a la educación, esta data aborda educación básica, educación primaria y educación media, pero la educación de la niñez y de las primeras infancias, como la educación de adulta, son los grandes invisibilizados en ese seguimiento y control que se hace de estos procesos de financiamiento. Entonces, esto también, la ausencia de datos también nos arroja una información de la falta de importancia que tiene. Entonces, es por ello, en base a estas preocupaciones, que tenemos tres pregones importantes que nos ocupan en este día. Primero, asumir que la deuda es una trampa colonizadora. Acá, como dato podemos dar, y muy bien, Desiree nos compartió a lo largo de esta semana distintos afiches educomunicativos que compartían esta información. América Latina y el Caribe pagó 95.000 millones de dólares en servicios de la deuda del año 2020. ¿Qué implica esto? Que priorizar este pago de la deuda asfixiado a los presupuestos de nuestros países, de este Estado que debe ser responsable de la financiación del derecho a la educación, para poder asumir esta responsabilidad. Otro elemento, otro mensaje o idea fuerza es que la cooperación internacional para el cumplimiento de este derecho humano a la educación tiene que tener una relación que no puede ser colonizadora, sino que debe ser una relación que sea horizontal, que sea transparente y que sea de iguales diversos, o sea, decolonizadora. Por tanto, ¿qué implica? Que nuestros contenidos, nuestras acciones, nuestras agendas, todas nuestras planificaciones deben construirse desde otra perspectiva que debe ser solidaria, por lo que nos urge que este compromiso que asumimos el año 2015 en Incheon de destinar y asumir el 0,7% de nuestros productos nacionales brutos puedan ser, de los países desarrollados, puedan estar realmente dirigidos a la inversión pública a la educación y mucho más como MED a la inversión pública a las infancias. Y nuestro tercer pregón o mensaje fuerza tiene que ver con la necesidad impostergable de hacer reformas fiscales que sean progresivas en la región. ¿Por qué? Porque hay más de 300.000 millones de dólares que se evaden de los países de América Latina, que se evaden en nuestros impuestos. Entonces, los estados tienen que invertir en estos sistemas de educación para que puedan ser equitativos, que puedan ser relevantes y sólidos, por lo que la injusticia fiscal también nos ha dañado. Este es el pregón que también tenemos, invirtiendo en un mundo más justo por la descolonización del financiamiento de la educación, no mañana, ya. Ajá. Muy brevemente, acá es como sistematizar lo que les he mencionado
cómo el financiamiento para la educación total, plena, integral de nuestras infancias indoafro-latinoamericanas y caribeñas se ha venido de manera histórica afectada, viéndose afectada por vectores sociales, económicos, culturales, políticos, ideológicos, estadales, que revelan una configuración de nuestras sociedades que está incidiendo lamentablemente en la generación de desigualdades de clase, de grupos, de etnia, de género, y cuyas dinámicas son colonizadoras, son segregadoras y han sido excluyentes de capas de población, entre ellas uno de los excluidos han sido nuestros niños y nuestras niñas, que por millones vienen de estos sectores étnicos y populares en su gran mayoría. Es decir, no se trata solo de una injusta distribución de estas asignaciones financieras en los presupuestos nacionales, regionales y locales en primeras infancias, sino que también la invitación es que veamos que esto obedece a un funcionamiento que es invisible de una lógica colonizadora que subyace y que reproduce y favorece a otras escalas gubernamentales que no generan que desestiman a las infancias porque no genera una productividad inmediata de un plusvalor económico para determinados grupos dominantes. Entonces, esta lógica que está actuando genera un insuficiente financiamiento de la EPI en la región, del ejercicio del rol del Estado. O sea, es en detrimento del financiamiento presupuestario de la educación infantil, y también está referido a este pago, como les mencionaba, de la deuda externa contraída en nombre de las naciones por gobiernos neoliberales de la región, que destinan fundamentalmente mediante transferencia a particulares poderosos económicamente como las burguesías y las oligarquías. Entonces, hay que destacar que estas menguadas asignaciones presupuestarias hacia nuestros niños y niñas también a veces con corrupción, con mafias en distintos espacios gubernamentales, siguen atrapando estas redes burocráticas administrativas, y los escasos recursos que están asignados los desvían, les colocan sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces, este círculo perverso, ¿verdad?, que no llega, se traduce a inconsistencias de las políticas educativas y su complemento. También, por supuesto, se hace evidente la falta de Contraloría Social y, en definitiva, frente a este panorama desolador que estamos conversando, se produce una invisibilización de nuestras primeras infancias. ¿Cómo hacer de este proceso y de este entramado complejo que pueda, como nos dice, nos habla Freire, una utopía posible, una educación otra que nos permita concretar no solo el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, sino todos los proyectos que de manera intersectorial hemos abordado y pretendemos hacerlo en beneficio de nuestras primeras infancias. Entonces, aquí les menciono algunos de los que me parecen que sean más importantes, no por ello significa que no existan otros. Primero, ¿cómo hacerlo como una utopía posible? Asumir que este financiamiento obedece a paradigmas que son necesarios reconstruirlo de manera reflexiva. ¿Cómo hacerlo? Asumiéndonos como iguales diversos, es decir, quienes, o sea, los cooperadores internacionales, con quienes se asumen compromisos de deudas internas, interna e interna, tenemos que tener una relación horizontal. El que maneja el dinero, maneja el poder y maneja las condiciones y el cómo se invierte en las primeras infancias. Entonces, no es importante solo buscar financiamiento, sino que esta relación de financiamiento sea horizontal. También es necesario asumir la claridad del tipo de cooperación internacional que nosotros requerimos como América Latina, como región. Es decir, a veces se reproducen el mismo
mismo tipo de financiamiento en los distintos continentes, y América Latina y internamente con toda su diversidad cultural, geográfica, social, económica, étnica, etcétera, etcétera, tiene sus particularidades y debemos develar claramente qué es lo que requerimos y no someternos. O sea, Víctor nos hablaba del derecho del niño a ser sujeto. Entonces, no permitamos que este proceso de financiamiento haga de nuestros niños y niñas no sujetos, sino sujetados a las condiciones que otros establecen de manera colonizadora. Entonces, la invitación también es asumir, cuando hacemos los financiamientos, los procesos de financiamiento, cuáles son estas causas estructurales de las problemáticas de nuestras infancias. Desde esta perspectiva, fíjense la siguiente: el financiamiento colonizador para asumir con criterios pertinentes culturales e interseccionales, es decir, en la diversidad, si hay una diferencia de género entre nuestras niñas y nuestros niños, si hay una diferencia etaria entre los primeros niveles desde el nacimiento a los 3 años o desde los 3 años al ingreso a primaria, o sea, cuáles son, si hay mayor necesidades en las regiones rurales, en los sectores rurales, todas estas combinaciones interseccionales son prioritarias plasmarlas en los procesos de financiamiento. ¿Esto qué implica? Que conozcamos el financiamiento de principio a fin, es decir, cómo se inicia un financiamiento, primero con una problemática. ¿Quién establece la problemática? Si lo hace el financiador, fíjense lo que estamos, o sea, es lo que requiere el financiador, no lo que requieren nuestros países de América Latina. Entonces, requerimos una problemática que sea con pertinencia cultural. Necesitamos que haya un presupuesto que se aborde de manera interseccional, que considere la interseccionalidad, donde entra las primeras infancias, pero también donde se cruza con otros aspectos, y que ocurra el financiamiento, que haya Contraloría Social en el proceso de financiamiento y una rendición de cuentas que sea ética. Es decir, que todo este proceso, todo este círculo, lo asumamos como un proceso de actuación éticamente comprometido. Para ello, la invitación es una responsabilidad del Estado, pero también es nuestra corresponsabilidad asumir la Contraloría Social a lo largo de este proceso que ya he mencionado. Otro elemento para que se haga una utopía posible es la justicia fiscal. La invitación es a que participemos en los procesos de reformas fiscales donde se priorice la inversión pública en las primeras infancias. ¿Cómo nosotros vamos a hacer seguimiento y acompañamiento de que los indicadores en nuestras primeras infancias se puedan cumplir de este financiamiento con una evaluación? Pero así como les mencionaba, la mayoría de los estudios se centran en otros procesos educativos, en otros niveles donde no nos incluyen. Entonces, para nosotros tenemos que colocar en el centro del juego la evaluación decolonizadora del financiamiento de las primeras infancias. Y por último, quería cerrar hablando de la necesaria importancia de los procesos de sistematización y comunicación de las buenas prácticas en relación al financiamiento. Comparto con Desiree el desafío de todos estos días, donde de manera prioritaria hemos querido colocar experiencias significativas en relación de un financiamiento que cumpla con todas estas características, y no siempre se han sistematizado las experiencias y no siempre se han comunicado. Entonces, para nosotros, no solo como sociedad civil, sino en general, como sociedad en general, es fundamental este proceso para no que otros lo reproduzcan, sino para que de verdad se evidencie de que la utopía es posible. Y quiero cerrar diciendo que es importante el derecho humano a la educación, asumirlo en el marco, el proceso de financiamiento, asumirlo en el marco de los derechos, pero no es cualquier derecho humano a la educación, es una educación otra que se ajusta, democrática, liberadora, ética, comprometida, que priorice a nuestros niños y niñas. Y por supuesto, para poder lograr
que nuestra sociedad, que nuestro mundo pueda sernos justos. Quiero cerrar con esta lámina, con esta imagen. Primero, porque es esperanzarnos que pese a estas complejidades que vemos en el abordaje, las desviaciones, las regresiones, los procesos de financiamiento de las primeras infancias, hay posibilidades, aquí estamos como demostración de ello y aspiramos que nuestros niños y niñas florezcan como estas flores amarillas en medio de todas estas situaciones que hemos compartido. Así que nos sumamos de manera comprometida y ética y ese es el llamado para cada uno de ustedes. Un abrazo y seguimos en este combate y en este movimiento de lucha por nuestras primeras infancias. Muchas gracias, Iliana. No podría cortarle jamás el ímpetu de lo que habla, porque de verdad creo que está la convicción y la realidad de lo que estaba señalando Iliana, que nos mueve, nos remece, ¿cierto? En el marco de lo que ya Víctor había comentado, eh, vamos ahí articulando y entrelazando también todas estas ideas, todas estas premisas, todas estas interpelaciones y todos los etcéteras que, por supuesto, nos mueven en esta campaña. ¿Ya? La campaña ha sido fuerte en esto, en la inversión, ¿cierto? En decolonizar la inversión en la educación, pero ya lo decía también Iliana, la deuda pública, el gasto de la deuda externa y todo aquello termina siendo eso una prioridad en los países y por supuesto en detrimento de la inversión en la educación y dentro de la inversión en la educación inicial es la más invisibilizada, poco considerada y es ahí donde nosotros estamos poniendo la voz siempre de alerta y por supuesto también con la misma energía que ya lo ha comentado Iliana, es que tenemos que salir todos y todas. No lo podemos dejar solo a que el Estado tome conciencia, sino tenemos que hacer esta lucha ciudadana también. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros estamos, por eso decía al inicio, además de estar en este seminario, se va a grabar, se va a dejar en un canal de YouTube para que lo sigan viendo, para que podamos también reproducirlo, difundirlo y seguir haciendo incidencia. Pero continuamos ahora, después de toda esta calurosa presentación, con una experiencia de financiamiento público y ya como una política de Estado en Uruguay, que es el Plan Ceibal. Nosotros podemos haber escuchado muchas veces lo del Plan Ceibal, incluso en pandemias, fue muy relevante porque ayudó mucho a Uruguay a combatir esto que nos estaba sucediendo, ¿cierto? Que no se abrían las escuelas, que los niños y las niñas estaban quedando sin ninguna posibilidad de acceder al espacio educativo. Pero creo que falta también ahora conocer un poco más. Y aquí tenemos a Pablo Pajés, licenciado en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay. Él ha trabajado como asistente en los procesos de evaluación educativa del Plan Ceibal en la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. Trabajó y actualmente se desempeña en la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente en Ceibal, siendo ya varios años coordinador del equipo del Departamento de Desarrollo en Centros Educativos y desde 2018 jefe de Ciudadanía y Bienestar Digital, desarrollando propuestas educativas, incluyendo como protagonistas a estudiantes, docentes, su familia y la comunidad. Partiendo desde ahí, que ya hay una intención del Estado de invertir recursos sostenidamente, creo que es muy importante conocer esas políticas, porque lo que ha pasado, y lo comentaba tras bambalinas, antes de que empezáramos acá, comentaba que en Chile la presidenta Bachelet genera el Chile Crece Contigo, crea el Chile Crece Contigo, que fue también un modelo, una política exportable.
en Memo Uruguay, ¿cierto? También se incorporó, y eso por una ley pudo sostenerse. Pero luego la ampliación de cobertura, que fue pero un hito importantísimo, que se triplicó el presupuesto público para la primera infancia, no, no se sostuvo. O sea, eso fue una, una decisión política de un gobierno, pero no de Estado. Entonces, cuando encontramos esta experiencia, es bueno conocerla un poco más. Y por supuesto, yo le digo a Pablo, más allá de la experiencia que él tiene, porque nos va a hablar de estos 16 años del Plan Ceibal y la vigencia que tiene todavía, y yo le digo a él cómo vemos ahí también a la primera infancia. Así que un desafío también para Pablo que nos convenza de que el Plan Ceibal también ha considerado a la primera infancia. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Desiree. No es un acto de convencimiento. Yo voy a contarles un poco de la experiencia, haciendo en algún caso foco en acciones concretas sostenidas con la primera infancia. Pero más que nada venimos a compartir esta experiencia de trabajo sostenida, como bien decía Desiree, convertida ya en política de Estado, que cumplió este año, en el mes de mayo, 16 años bueno, de formar parte de la política educativa y que se ha mantenido en permanente cambio. Y un poco ese trayecto es el que quiero compartir con ustedes. Voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto. Sí se ve. Impecable. Bueno, como les decía, y primero que nada agradecer a UMEP la invitación y decirles que estoy en representación del gerente de desarrollo profesional docente, el doctor Martín Rebur, quien no pudo participar y me ha delegado también por ser parte de quienes dentro de la organización hemos desarrollado, y en ocasiones en coordinación con UMEP Uruguay. Y aquí traigo el nombre de Shirley Ameigenda, que fue muy entusiasta, colaboradora en actividades que hemos hecho. Y bueno, un poco lo que voy a contar desde también mi sostenido pasaje por Ceibal. Contar como en estas distintas etapas y cómo las propuestas también se van haciendo sostenibles y de Estado en la medida que también van cambiando, al igual que va cambiando la sociedad. Ceibal, cuando surge como una política meramente de inclusión educativa que buscaba atender las brechas de acceso a la tecnología. Entonces, sobre un paradigma netamente de corte tecnológico, se sustenta con la asignación de dispositivos uno a uno a nivel de estudiantes y docentes de todo el sistema educativo, ¿sí? Esa cuestión que se resuelve con dotación de recursos y que requiere un financiamiento importante, claramente es un principio, pero no un fin en sí mismo. O sea, rápidamente Ceibal tuvo la necesidad de pasar a una segunda fase en la que debía necesariamente organizar toda una serie de otro tipo de recursos, ¿sí?, asociados a esa disposición de dispositivos digitales en manos tanto de estudiantes como de docentes. Y cuando hablo de estudiantes, hablo de estudiantes desde los 6 años hasta los 15, ¿sí? Y en formato biblioteca en los centros de formación inicial. Entonces, encontramos una primera etapa en la cual se desarrollan plataformas donde ahí se empieza a nuclear la formación de docentes y el intercambio y la generación de comunidades de práctica con esos docentes. En una tercera fase se fortalecen los procesos de formación, de desarrollo de estrategias de aprendizaje profundo y empiezan a revalorizarse
otro tipo de instancias o propuestas formativas asociadas a temas que quizás no tienen que ver directamente con tecnología. Entonces surgen, bueno, propuestas de lengua, propuestas de matemática, propuestas de ciencias, propuestas de ciudadanía digital. Más recientemente en el tiempo, ¿sí? Ceibal se reconfigura nuevamente como una agencia de innovación en educación al servicio del sistema de educación nacional. Entonces, si cambia su adscripción institucional, deja de depender de presidencia para depender del Ministerio de Educación y Cultura, y estar en sintonía o estar compuesto en su directorio por referentes de los distintos subsistemas de la educación. Primaria, primaria, secundaria, técnico profesional, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Economía y Finanzas. Y es así como se genera esa gobernanza que forma parte hoy del directorio de la institución y que da esa posibilidad de continuidad, ¿sí?, a lo largo de todos estos años. Hoy Ceibal, convertido como una agencia de innovación tecnológica, tiene uno de los principales cometidos, la cuestión de la curaduría tecnológica. Hoy estamos inmersos y expuestos a un montón, a un sinnúmero de ofertas que con tecnología suponen o proponen resolver problemas de los cuales hemos estado hablando, ya sea de acceso, de calidad en la educación, que necesariamente el sistema debe desarrollar algún instrumento para pilotearlas, probarlas y, en el mejor de los casos, traspasarlas e internalizarlas al sistema. Entonces, hoy Ceibal se configura como una agencia responsable de esa innovación, o sea, de llevar adelante esa curaduría de innovación con tecnología educativa a nivel de todo el sistema educativo nacional. Un dato no menor y que tiene que ver con, y por esto es una política de Estado, de inversión pública, y en esto solo una salvedad. La inversión pública en educación en Uruguay está en la media de los países latinoamericanos, estamos hablando de un 4,5%, no es un número que destaque sobre la media de los países, de hecho creo que en la gráfica que mostraban recién estaba en ese marco. Eso quería como partir de ahí. Decir que en este periodo las propuestas de Ceibal se sostienen sí sobre un 94,4% de los centros educativos, de los 2.800 centros educativos que tienen banda ancha, ¿sí? O sea, que permite una conexión de calidad, que promueve que se desarrollen otro tipo de acciones, y está instalado en sistemas de videoconferencia, ¿sí?, en todos los centros urbanos que congregan el 88% de la matrícula del sistema educativo nacional, ¿sí? Esas son cuestiones que resuelve la tecnología, pero sobre eso se montan estrategias que promueven la educación disponible y accesible, gratuita, de buena calidad y la equidad de todo un sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, la disponibilidad de la red de videoconferencias permite que el 65% de los estudiantes acceda a formación de una segunda lengua, en este caso de inglés, a través de ese sistema de videoconferencia, ¿sí?, en localidades donde sería imposible conectar o contactar o contar con un recurso de un docente que fuera al centro educativo. Entonces la tecnología aparece como un medio para favorecer esos procesos de equidad. Lo mismo hoy en día, y sobre la misma plataforma se monta una propuesta de pensamiento computacional, una de las últimas propuestas que se asocia al pensamiento algorítmico, al poder pensar en clave de bloques, de atender preguntas que se desarrollan y que se solucionan en base al pensamiento computacional.
Y hay otras propuestas que también se van consolidando, como los proyectos STEM, que tienen que ver con placas programables, microbit, que se disponibilizan a partir de proyectos y pedidos. Cada estudiante puede solicitar una placa, y esta placa le es provista por Ceibal, más allá de la formación que se dispone para los docentes. En relación a primera infancia, y esto quería hacer como un primer zoom o doble clic sobre esto, señalar que primero nos dimos desde el 2018, o sea, Ceibal provee en formato 1 a 1 biblioteca, que quiere decir que no se le asigna el dispositivo tablet al niño en la educación inicial, o sea, de 3, 4 y 5 años, sino que el centro educativo es el que cuenta con ese dispositivo y en función del proyecto de centro que desarrolla, puede disponer ese docente de esa herramienta tecnológica. Entonces, nos hemos dado espacios para primero problematizar sobre las tecnologías en primera infancia. Y ahí desarrollamos durante los años 19, 20, 21 seminarios que buscaron poner en el centro del debate, tomando múltiples actores que tuvieron voz y generaron un rico debate, un rico intercambio y nos permitieron por lo menos discutir o encontrar o seguir por una línea de, bueno, por dónde va la integración de las tecnologías en la primera infancia. Y en esto cuento que, bueno, OMEP fue un aliado durante los 3 eventos y por eso recuerdo a Shirley Ameigenda que participó como expositora en los tres seminarios. Más allá de eso, el compromiso institucional con la primera infancia, más allá de la dotación de tecnología, tiene que ver con la formación de los docentes del Consejo de Formación y Educación en la carrera de maestro en primera infancia, ¿sí? Con una propuesta específica en su formación que otorga créditos para los estudiantes de nivel avanzado, de 3.º y 4.º año, con una formación teórico y práctica, o sea, quiere decir que hay una extensión en centro educativo, donde se promueve la vinculación con el dispositivo digital, el acceso y el reconocimiento de propuestas que hagan sentido a las propuestas de un docente de primera infancia, y favorecer proyectos que se enlacen con la comunidad, con los referentes adultos de esos niños y con la comunidad, ¿sí? Y eso es parte de ese compromiso, y eso lo lideramos nosotros desde nuestro departamento. También esta disponibilidad o atención de las infancias, hemos desarrollado en conjunto con UNICEF una guía de pantallas en casa que atiende la demanda de la comunidad de referentes adultos acerca de, bueno, ideas iniciales, aún discutibles, pero ideas iniciales acerca de cómo disponibilizar los recursos digitales en los distintos tramos de esas infancias. Y eso está disponible de forma física o digital también en nuestro portal. Y lo mismo con los recursos que se disponibilizan a través de la Biblioteca País. La Biblioteca País es uno también de los grandes orgullos que contamos hacia afuera, porque es una biblioteca digital compuesta por más de 3.000 títulos, o sea, de autores nacionales e internacionales, muchos que son de las referencias bibliográficas de los propios estudiantes, ¿sí? Y también otro tipo de lectura recreativa. Y el diferencial está en que es una biblioteca accesible para cualquier persona con documento de identidad uruguaya, ¿sí? O sea, es una propuesta abierta a todas las sociedades, tiene que ver con el compromiso social que tiene la institución, y dentro de esos recursos hay obviamente recursos para la educación inicial, audiocuentos, etc. Un elemento que quiero decir acerca de la sostenibilidad de la política pública y la conformación de una política de Estado tiene que ver con la alta valoración social
¿sí? O sea, sin la alta valoración social esto no sería tampoco posible. O sea, de hecho, la presión que la comunidad ejerce sobre los distintos partidos políticos, ¿sí? Acerca de la valoración que tienen sobre la institución Ceibal y los programas que se desarrollan, es también un elemento que sostiene la política. Y parte de eso, en esa cuestión de trabajar fuertemente en clave de equidad y en todo el territorio nacional, últimamente se ha desarrollado una línea de rampas digitales buscando promover el acceso universal a los dispositivos digitales. Entonces, hoy hay una red de especialistas en todo el territorio que trabajan en el diseño específico de aquella rampa que cada niño o niña que lo requiera, ¿sí? Y que requiera un diseño particular, y lo solicite, pueda disponer de esa rampa. Y ahí encontramos ratones ópticos, pulsadores de palma, etc. Pero, como decía, no todo es tecnología. Tenemos un fuerte compromiso con la formación de los docentes. Se desarrollan, bueno, en clave de accesibilidad, de utilización de los distintos recursos, un sinnúmero de propuestas que se disponibilizan a nivel de distintas formas, ya sea de talleres, de cursos creditizados con acompañamiento y tutoría, o ahora, más reciente en el tiempo, cursos autoasistidos. Entonces, eso forman parte de una trayectoria educativa que se trata de salvaguardar. Y esto es muy importante. O sea, buscamos ser aporte durante todo el trayecto formativo, ya sea de los estudiantes como de los docentes, desde inicial hasta el ingreso a bachillerato, ¿sí? Y esa es una clave cuando nosotros pensamos la formación de docentes en clave de trayectoria. ¿Ah? Ese es un elemento fundamental. Y el otro elemento, y el último, y ya termino con esto, es la fortaleza en territorio. O sea, estas políticas no se hacen desde una oficina, ¿sí? No se hacen a nivel central. Requieren necesariamente, Uruguay es un territorio chico, pero aún así tiene gran diversidad cultural en cada uno de sus departamentos, que es la subdivisión que tenemos acá en el país. No es lo mismo estar en el norte que en el litoral o que en el este turístico. Y eso representa también distintos tipos de idiosincrasias. Entonces, contar con referentes locales en el territorio que pueden adaptar las propuestas que se generan a nivel central, readaptarlas y negociarlas con los actores locales, ese es uno de los grandes elementos que también operan a favor de la sostenibilidad de la propuesta. No queda restringido a el área metropolitana o capitalina. O sea, hay muchísimo entusiasmo. Por ejemplo, Artigas, que es el departamento más al norte que ven, el que tiene ahí el 6. O sea, es un departamento muy entusiasta respecto de las propuestas que se desarrollan. Y el equipo, y fíjense que limita con Argentina y con Brasil, tiene una cuestión de pluriculturalidad muy fuerte que no lo tenemos acá en Montevideo. Entonces, respetar esa pluriculturalidad dando confianza y fortaleciendo a esos equipos de territorio que conocen el control de caras, ¿no? De quiénes son los directores de las instituciones, de las institutos de formación docente o del cuerpo inspectivo, y negocian las intervenciones, forma parte de un valor que no podía dejar de nombrar, porque no solo es la sostenibilidad, sino la presencia en territorio la que hace a la sostenibilidad de la política. Y bueno, un poco por ahí algunos números sobre la Biblioteca País, que requiere un poquito a los accesos, y cómo la propia sociedad es la que se apropia de las distintas propuestas que dentro de la biblioteca están presentes. Y bueno, y nos damos también como el lujo de acercar, y en esta cuestión de los desafíos educativos de educación disponible, accesible, distintas experiencias, bueno, de acercar la cultura a cada uno de los centros educativos. Ahí tenemos, esto es una foto de uno de los teatros, el Teatro Solís, el teatro más reconocido en el Uruguay, pero ustedes ven atrás niños de distintas ciudades de todo el país participando de una estancia de la Filarmónica. Entonces,
cómo la tecnología termina siendo una forma de unirnos, de encontrarnos, y en este caso son una propuesta que se llama Artistas en el Aula, pero también con científicos y científicas, con la propuesta de Científicos en el Aula, o la propuesta de Género y TIC, que permite que accedan a entrevistarse esos grupos de estudiantes con mujeres referentes de ciencia y tecnología, que de una forma inspiran con sus historias a niños y niñas a transitar propuestas formativas o un camino de formación ligado a tecnología. Un poquito por ahí retomo, y para terminar, retomo una pregunta que el presidente de nuestra institución dejó planteada en nuestra última reunión, y es, bueno, ¿cómo nos estamos preparando para los próximos 16 años? ¿no? Y ese es uno de los desafíos, o la impronta institucional que tenemos, bueno, es permanentemente pensar qué es lo que viene, cuáles son las demandas. Hoy, obviamente, estamos todos trabajando y pensando y problematizando sobre cuestiones de inteligencia artificial, metaverso, o sea, cuestiones que hagan como a estar por lo menos a tono con las demandas de los docentes. Así que, Aló, nada, señor Carnero, por ahí quería ¿cómo dejarles está? un Le poquito. saluda Marta Llanos. Sí, le estoy buscando Estamos escuchando a Marta. urgentemente hace varios días. Usted ya no me lee el chat, Marta, ya no contesta el Marta, teléfono. Marta, ¿puedes silenciar tu micrófono? Pero Marta, Con dije, razón, he pasado por montones de bueno, problemas. Y yo creo decía, que el ¿cómo me administrador, comunico? Felizmente creo que estaba quien en tiene la las hoteles de administración hablar puede con el mutearla a teléfono Marta. abierto. Pauli, Mire, Juan, tengo un problema muy grande que quiero que usted me Antes oriente. de escuchar el problema, Yo, ¿se termino acuerda acá. con la sugerencia? Y que alguien le silencio, pobre. Perfecto. Nada, quería agradecerles el tiempo, y por supuesto quedar atento también a cualquier consulta. Quería un poquito compartir las iniciativas que desde la organización estamos desarrollando y que sostenemos como propuesta. Así que nada, muchísimas gracias. gracias a ti, Pablo. Es muy interesante. Creo que vamos conociendo estas experiencias y por supuesto dan luces también, ¿cierto? De cómo se pueden ir abordando políticas públicas que, si bien a lo mejor eh, nosotros quisiéramos tener un foco mucho mayor en la primera infancia, pero me parece súper importante que hayan ido trabajando también en conjunto con OMEP, porque la primera infancia y la educación de la primera infancia tiene grandes particularidades. Hay que atenderla de otra forma, diferente que la básica, la media. Ya lo señalaba, ¿cierto? Que de alguna manera han tenido estas discusiones y no ha sido fácil pensar cómo tal vez introducirlo ahí. Pero sí sabemos que hoy día también se está luchando por este derecho a la tecnología y a tener también una posibilidad justa, un derecho justo de también acceder a la tecnología eh, de manera más universal. Entonces, creo que es importante darle una vuelta por ahí. Pero ya, después de agradecer a los tres expositores, a los dos expositores y a Liliana, abro en los minutitos que nos quedan, porque nos ajustamos súper bien al tiempo, en los minutitos que nos quedan, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer alguna, si se les quedó algo por ahí en el tintero a los expositores, o sea, ocupemos estos minutos para poder a lo mejor resolver alguna duda o a lo mejor también decir algo, algún parecer. En el chat ya había por ahí creo que vi pasar, pero ahora no lo veo. No sé si lo tiene por ahí Paulina, porque ahora no sé por qué no me aparece el chat. Pero abro el micrófono, acá. Marta Llanos. Sí, buenos días, les saluda desde la OMEP Perú. Excelente, excelente esta sesión. Y en particular, aunque no hay que mostrar preferencias, la señora Lapriori ha sido clarísima en presentar esta situación, lo cual me lleva a hacer el comentario sobre cuál sería un elemento previo en donde utilizamos el análisis de la decolonización del presupuesto para irnos más atrás, porque no es solamente presupuesto,
implica cuál es la visión de educación, qué es educar, qué significa dentro de los procesos de educación la mirada al desarrollo humano y de la etapa primera de la vida, porque pienso que estamos totalmente, el mundo entero, enmarcado en una propuesta antropocéntrica, en donde el hombre tiene el poder total de decidir y entonces está orientado con una economía neoliberal totalmente a la competencia, a la productividad, en donde todo lo que luchamos y que es la base esencial del desarrollo humano, que es la afectividad, el juego, etcétera, fundamentos pilares de la educación inicial, por supuesto, no son considerados en una sociedad que solo valora la competencia, la producción y el servir de rentabilidad. Me parece que en Chile este señor fantástico Naranjo ya había dicho que estábamos en sistemas educativos que solo van mirando a una mirada miope a la rentabilidad, con lo cual estamos pensando la educación es un gran negocio y tiene que ser una gran inversión para que entonces todos estos préstamos de deuda externa, etcétera, etcétera, contribuyan a lo mismo. Entonces, es como que dijéramos, cuando en un momento dado se habló la propia UNESCO de que tuviéramos acceso 100% a la educación, y uno éticamente y desde el punto de vista de la bioética y de la educación biocéntrica se preguntaba, ¿y esa infraestructura cómo está? Llegan esos niños donde no tienen letrina, no tienen dónde sentarse, etcétera, 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 pero cumplimos con un número estadístico. Igualmente queremos cumplir con un aumento de los presupuestos sin plantearnos una discusión previa que siento, a mi parecer, mucho más sólida, relevante y que ya está en muchos círculos. ¿Cuál es el fin de la educación? Creo que por allí Gracias, Marta. nos Excelente. había mucho para hablar. Gracias, hasta luego. Excelente reflexión. Muchas gracias. Esther, nos van quedando súper pocos minutitos, así que tratemos de ser Voy a ser breves para dar sintética. la palabra también a los... Gracias, Desiree, y gracias a los ponentes que la verdad que han aportado ideas desde varias tiendas, desde varios lugares, para pensarnos en forma interdisciplinaria. Quería poner el ejemplo, otros ejemplos de políticas públicas con respecto a la primera infancia, porque si bien Ceibal es un excelente ejemplo de política pública, no es un ejemplo de política pública es destinada a la primera infancia específicamente. Pero sí tenemos en Uruguay una política pública de educación de la primera infancia, por ejemplo, desde los 3, 4 y 5 años, y por ley hemos establecido desde el año 2008 la obligatoriedad de nivel 4 y nivel 5. Eso es una política pública que viene desde los años 90. El tender a la universalización de los servicios para 3 años en educación pública también, y me parece que es también destacable como política pública el plan CAIF, porque de pronto las compañeras quieren googlear y van a ver, el plan CAIF atiende niños desde el nacimiento hasta los 3 años, atendiendo también, incluyendo la atención educativa y social en el concepto de AEPI, junto con las familias. Entonces, ofrezco estos dos ejemplos, tanto la educación pública estatal de Uruguay, que tiene obligatoriedad de 4 y 5 años y universalización de 3, y se tiende a la universalización, aún no la hemos logrado, y el plan CAIF, que está en todo el país y atiende gratuitamente a todos los niños que solicitan la inscripción. Igual no es suficiente, necesitamos más CAIF, necesitamos más jardines de infantes, necesitamos mejorar la educación inicial en las escuelas rurales, y tender a la educación de la primera infancia en las zonas rurales, pero creo que esas son políticas públicas que se han mantenido durante muchísimos años, más de 30 años, y la educación inicial desde antes del siglo pasado, del siglo XIX. Entonces, me parece que por ahí encontramos políticas públicas
que tienen específicamente su mira en la primera infancia, sin desmerecer lo que es Plan Ceibal, que tiene otros objetivos prioritarios. Gracias. Muchas gracias, Esther. Ahí vamos complementando, por supuesto, ¿cierto? Y podemos ir compartiendo en otras instancias distintas experiencias. Yo creo que todos en los distintos países estamos abogando por la universalización, pero también universalizar la educación tiene que ser también desde un derecho a la educación y no universalizarla por un beneficio a la familia o a las madres, como ha ocurrido en Chile, que por eso nos opusimos. Parecía, era insólito, pero había que revisar muy bien cada letra. Así que súper bien, Esther, porque tenemos que ir revisando toda esta experiencia. Estaba Emma y luego Ruti, y yo creo que por ahí vamos terminando, porque ya estamos en las 12:36. Emma. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ya, bueno, voy a ser muy concreta. Buenos días, felicitaciones. Creo que este es un tema importantísimo. Desde Perú acabamos de celebrar los 92 años de la educación inicial, gestada por las hermanas Emilia Barcia Bonifati y un grupo pionero de gestoras que desde el inicio trataron de conseguir las mejores condiciones. Quería decirles que un grupo dentro del cual también hay personas de la OMEP, hemos presentado una propuesta al Viceministerio de Educación Pública, a la viceministra, con una serie de propuestas que tienen, entre otras, la obligatoriedad de la educación inicial, que en el Perú está reglamentada desde el nacimiento, en 2 ciclos, de 0 a 2 y de 3 a 5. Sin embargo, hay un problema, tendría que extenderme un poco más, pero de legitimidad social. Y por eso me parece importante que la ponente que habló de Contraloría Social es muy importante. Entonces, yo pediría a las personas que han logrado estas buenas prácticas, de repente, en otro espacio, detenernos el proceso. Porque a escuchar, pero para está cortado, se escucha cortado, Emma, no sé si yo solamente, pero te escucho cortado. A ver, ¿acá me escuchan mejor? Sí. Ya, solamente quería proponerles que aquellas personas que han tenido exitosas buenas prácticas de políticas públicas, en otro espacio se detenga a revisar el proceso. Para quienes somos gestores, nos interesa los procesos y no solo los resultados, porque estamos en la actividad constante de búsqueda de legitimidad social. Y agradezco muchísimo la participación de todos ustedes y lo seguimos. Muchas Les gracias, hablo Emma. a nombre también del Grupo Impulsor de la Educación Inicial y también soy integrante de OMEP. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Ruti. De Perú. Perú, sí. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por este espacio, interesantísimas las ponencias. Y quería retomar puntualmente algo que trajo Iliana con respecto a las deudas externas y a la problemática de financiamiento de la educación que trae, ¿no? Y traer una experiencia, una política pública que vino de la mano de un ministro de Educación en la Argentina, que tuvo que ver con justamente el canje de deuda externa por educación. Inspirado en otras iniciativas que ya habían estado existentes en el mundo, pero también de la mano de organismos internacionales como UNESCO y UNICEF. Y ese trabajo fue posible y fue muy beneficioso para la educación argentina. Entonces pensaba que frente a nuestra propuesta desde OMEP y desde otros organismos con los objetivos similares, con respecto a la primera infancia y la propuesta de la declaración de la década de la primera infancia, podemos quizá de la mano de la CLADE, de la Campaña Mundial por la Educación, de la UNESCO, de UNICEF, OMEP, por supuesto, tratar de incidir políticamente para pensar en
canje de deuda externa por políticas públicas que aseguren los derechos humanos en la primera infancia. O sea, hacer foco en primera infancia y trabajar no solo por la intangibilidad de los presupuestos educativos frente a las deudas, sino además por esta experiencia de financiamiento educativo que existió, no solo en Argentina, sino en muchos países, y que en América Latina sería realmente muy necesaria. Cuando vimos el cuadro que mostró Ileana, nos quedó muy claro, ¿no? Bueno, esa propuesta. Muchas gracias. Muy bien, Ruti. Bien, vamos terminando entonces. No sé, Víctor, si quieres dar un minuto para decir lo que se te puede haber quedado ahí pendiente, o Vamos a ver, a lo mejor alguna observación. una reflexión simplemente después de tanta información y tantos elementos que dan para pensar mucho, ¿no? Es algo que a mí me preocupa mucho en América, en realidad en la región, el tema de una cierta dicotomía que hay entre una educación de élite y una educación para pobres. Eh, Creo que ese tema de donde hay como dos niveles de educación que a su vez marcan dos destinos sociales diferentes ya, y reproduce esa brecha y esa dicotomía, creo que desde la primera infancia se empieza a observar. Y uno cuando yo vengo justamente de un trabajo que estaba muy en contacto con los organismos de infancia de la región, y se piensa muchas veces el trabajo en primera infancia como un trabajo con una clara marca asistencial, y por otros sectores lo piensan como educación. Entonces creo que esto ya va marcando como dos proyectos de vida diferentes para los niños, ¿verdad? Unos que trabajen, que se porten bien, que sean sanos, y otros que piensen, que alcancen niveles altos de formación, que definan estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto a lo que me lleva es a pensar que no solo es un tema de cobertura, de educación para todos, pues la educación primaria de alguna manera ha alcanzado una cobertura casi total, sino también la calidad y el qué pasa en ese proceso educativo. O sea, no reiterar con la primera infancia lo que nos sucede el periodo escolar, donde todos ingresan, o casi todos ingresan, pero no ingresan en las mismas condiciones, no ingresan con las mismas oportunidades y no egresan igual, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento que tenemos que cuidar mucho. La calidad, y la calidad evaluada de acuerdo a los parámetros regionales, a parámetros desde nuestra mirada latinoamericana, no una calidad europeizada, no una calidad importada, ¿verdad? Que eso muchas veces también es un gran obstáculo. Creo que por ahí, no sé, simplemente es una reflexión, ¿no? Bueno, gracias por todo y creo que la verdad es que nos quedamos todos pensando con estas reflexiones. Muchas gracias, y le daba ese minuto también a Víctor porque creo que fue el que se ajustó total y absolutamente al tiempo, así que le quedaron esos minutitos ahí a su favor. Eh, la última palabra, de verdad, la última, José. Me dio mucho gusto de verte acá también, así que ojalá cortito pero de todas maneras que ganas de escucharte. Estás muteado. Perdón. Gracias. Rapidito, muchas gracias, Desiree, un gusto verte, gracias a todos y todas, y saludos de Buenos Aires. Me atreví a levantar la mano a partir del disparador que planteó Víctor, y que creo que eso hace a la necesidad de introducir la dimensión de las políticas de cuidado y educación, la cuestión de cuidados. Yo en este momento en Argentina estoy trabajando en el área de cuidado, y para justamente tratar de revertir esa mirada meramente asistencialista desde que planteaba como problemática Víctor, y que hace a que pudiéramos llevar a trabajar en los espacios comunitarios de primera infancia que han surgido en todo el territorio de nuestra América Latina, fortalecimiento, acompañamiento, para romper la lógica de que se generen espacios pobres para los pibes pobres, como nos enseñó Mercedes Mayol.
Entonces, el enriquecimiento, dotar de espacios simbolizados en nuestros trabajos, en nuestros territorios, que trabajan tanto de la educación formal como la no formal, sobre todo, con nuestros pibes y pibas de la primera infancia, es lo que es prioritario, y esa es la dimensión de las políticas de cuidado, que bueno, Uruguay ha sido una avanzada en eso, afortunadamente en Argentina, con su más y menos, en esta gestión se ha podido llevar adelante un desarrollo de políticas de cuidado con esta perspectiva. Revertir esa situación de los espacios pobres para nuestros pibes pobres, que lo único que hace es ampliar las brechas de desigualdad. Eso es lo que tenemos que revertir, no desde una manera asistencial, sino desde una manera de calidad en las políticas de cuidado y educación. Eso, me parecía que la dimensión de cuidados me parece que es algo que novedoso en los últimos años, que hay que introducirlo, que hay que incorporarlo y que se tiene que apropiar los estados como política pública, empoderarse para poder llevar adelante políticas públicas en ese sentido. Eso, me parecía un disparador interesante lo que planteaba Víctor. Un gusto verte, Víctor. Quedaron varios disparadores aquí como para hacer otro seminario, así es que creo que aquí no nos podemos quedar solos acá con esto. Ya sabemos que estamos todos los días invitados a distintos seminarios, los distintos WhatsApp y los grupos, ¿cierto? Aparecen muchas instancias de discusión, y por supuesto que en lo particular me queda esta sensación de que hay que hacer otro, apuntando también a estos otros elementos que han ido quedando aquí sobre la mesa. Les agradezco infinitamente a todos quienes están hoy aquí presentes, a OMEP, que está siempre acompañando, participando, sumándose, y también después difundir, ¿cierto?, la dirección para que lo puedan ver quienes no alcanzaron a llegar, porque va a quedar grabado, editado y subido entonces en el canal de OMEP Mundial. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde y espero que nos veamos pronto. Gracias, Víctor, gracias, Pablo, gracias, Iliana, también por darle sentido a este encuentro. Oh, qué lindo verte, Iliana. Un gusto, abrazo grande, Iliana querida. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias. Un abrazo a todos.